¿Qué tal, chicos? Buena tarde, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Nada más que denme un segundito, porque los estoy escuchando medio trabadito. A ver, déjenme. Voy a hacer aquí un movimiento. A ver. Ok. A ver, otra vez. Porque escuché cuando me contestó Marianita, le escuché muy trabada. A ver, Marianita, otra vez. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya te escucho mucho mejor. ¿Cómo me escuchan a mí? Yo bien, maestra. Ok. Bien, maestra. Gracias, gracias. Entonces ya medio le resolví aquí para que no nos estemos trabando tanto. Me da mucho gusto verlos el día de hoy, chicos. Lunes de mucho calor. ¿O qué opinan? Cuéntenme, Marianita, ¿mucho calor o no? Más o menos, es que la verdad mi casa es fresca. Ah, ok, bien, bien. Yo también aquí abajo está fresco. Allá arriba es donde siento más. Yo creo que porque estaba allá arriba, sentí calorcito. Y ahorita que bajé, dije, ah, aquí está fresco. O me hubiera quedado aquí abajo. Kemich, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Lunes caluroso o no? No tanto. No, maestra, no tanto. No, No está no, tan ok. caluroso. Muy bien, gracias. Ey, ¿mi lunes caluroso o no? Yo sí, maestra. Sí, ¿verdad? Yo también estoy así como con el calorcito, pero bueno, pues a lo mejor soy yo. Es la menos. Vale, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Lunes caluroso o no? ¿Quién sabe? Natanael, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Lunes caluroso o no tanto? Pues no tanto, está fresco aquí. Ok, perfecto. Gracias. Sara, ¿cómo estás? ¿Lunes caluroso o no? Bien, maestra. Pues fresco. Fresco. Ok, bien, gracias. Alban, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Lunes caluroso o no tanto? Ay, pues yo lo siento súper caluroso. Súper caluroso, sí, es que pues ya ves, creo que tiene que ver con las casas, ¿eh? Ya nos dijeron, pues mi casa es fresca y a lo mejor sí, tiene que ver con las casas. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla para que terminemos de revisar la actividad de la semana pasada, que ya no concluimos, pero ahorita la vamos a concluir. Denme un segundo, por favor, para que comparta mi pantalla con este ejercicio. Listo. Nos habíamos quedado en el número 3. Entonces, bueno, pues yo quisiera pensar que, pues igual y si se acuerdan o no se acuerdan de las respuestas, pero no se preocupen porque vamos a ir llegando a las respuestas correctas. Kemich, dinos por favor la número 1, ayúdanos a leer la pregunta número 1 y cuál es la respuesta correcta de esta primera pregunta, por favor. Está en pantalla, aunque no lo tengas abierto, está en la pantalla. Periodo de tiempo que duró el movimiento de la independencia. La E, Ok, bien, que la E es de cuándo a cuándo. de 1810 a 1821. Ok, bien. Entonces tenemos esta respuesta, 1810, 1821, es correcto, Kemich. Número 1 tendría que estar unido con el inciso E. Gracias. Amy, ayúdanos con la número 2, por favor. Su principal líder fue Vicente Guerrero, quien pactó una alianza con Agustín de Iturbide y firmaron el Plan de Iguala.
¿Y cuál será la respuesta correcta? Ay, no lo hice, maestra, pero Tienes inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. El E ya está. Fíjate bien, es Vicente Guerrero. Recuerden que ya está, este personaje está prácticamente ya en la última etapa. Aquí debe decir pacto, no pasto, pero debe decir pacto. Entonces, si Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide están ya prácticamente cerrando este periodo de la independencia de México, ¿cuál será? puede ser la D o la C. La D, ok, aquí. Nos quedamos con la D, con la cuarta etapa, Amy, por favor. Amy y los demás, tómenlo en cuenta. Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide tendrán que estar sí o sí ya en la cuarta etapa. Gracias. Natanael, ayúdanos con la número 3, por favor. Se sitúa en la región del Bajío, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Sus principales líderes fueron Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Inicio de movimiento entre 1810 y 1811. B. Correcto, perfecto. Aquí tenemos a Hidalgo y Allende. Estos personajes, entonces, los vamos a ubicar como iniciadores del movimiento. 1810, 1811. Es correcto. Sara, ¿nos ayudas con la número 4, por favor? Sí, maestra. Dice, salud. Ya. Gracias, perdón. Adelante. Dice, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero lucharon en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Querétaro y Veracruz. Aquí tenemos a Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿La A? La A, no, fíjate. Acá ya estamos en la tercera etapa, 1815 a 1821. ¿Sí? Por los nombres, ¿cómo podemos identificarlo? Por los nombres. Entonces estamos acá, en el inciso C. Número 5. Creo que aquí no le había puesto. El número 3, ¿dónde le puse el 3? No me había puesto el 3, ese me hizo sobra, porque aquí veo que me está sobrando. Y el número 5, Alban, ¿nos ayudas con el número 5, por favor? Sí. José María Morelos organizó un ejército con el que logró dominar el centro y sur de Nueva España. Y es la segunda etapa. Así es, inciso A, segunda etapa, 1811 a 1815, lo mismo. Por los nombres de los personajes podemos identificar entonces que estos pertenecen a la segunda etapa del movimiento de independencia. De aquí nos vamos al número 4 y aquí debemos contestar falso o verdadero de acuerdo a los planteamientos que nos hacen. Marianita, ¿nos ayudas con la primera, por favor? Sí, maestra. Dice, los sentimientos de la nación la escribió Miguel Hidalgo y habla de ser una nación independiente de España. Ok, Falso. esto es falso. ¿Quién lo escribió? Ay, se me olvidó su nombre, pero no la escribió Miguel Hidalgo. No, ok, pero sí hay que saber quién la escribió. Vamos a ver la número 5, José María Morelos. ¿Sí? Entonces, el autor de Los Sentimientos de la Nación fue José María Morelos, por favor. Gracias. Dani, ayúdanos con la siguiente, por favor. Morelos. Morelos prometió a la iglesia militares españoles que seguirían con su fuero. Fuero Falso, ¿no? es falso. Fuero es un privilegio y efectivamente, pues Morelos no pudo haber prometido a la iglesia y a los militares españoles que iban a continuar con sus privilegios. Al contrario, les iban a arrebatar esos privilegios. Muchas gracias, Dani. Kemich, ayúdanos con la siguiente, por favor.
Hidalgo estaba influido por las ideas de la Ilustración. Creo que era falso. ¿Por qué crees eso? Estoy tratando de recordar, la verdad. Que Oye, ese tema, acuérdate. con ese tema me gustó mucho y estoy tratando de recordar. Ok, acuérdate que la guerra de independencia, una de las causas externas va a ser este movimiento de ilustración. Entonces es verdadero. No solamente Hidalgo, sino la mayor parte de los criollos estaban influenciados por estas ideas de ilustración. Gracias. Vamos por favor con Uriel. Ayúdanos con la siguiente. Esta, Uriel, la de la primera forma de gobierno. No sé si me escuchas, Uriel. Donovan, ayúdanos con esta, por favor. La primera forma de maestra. gobierno. Hola. Es que apenas voy entrando, entonces. No sé ni de qué me están hablando. Oye, en la pantalla puedes ver la penúltima. Ayúdanos a leerla, por favor. Sí, dice, la primera forma de gobierno que se estableció en México al consumarse la independencia fue monarquía constitucional. Ok, ¿tú qué dices? ¿Esto es verdadero o es falso? Fíjate bien eh, lo que dice. La primera forma de gobierno, después de que México logró su independencia, ¿fue una monarquía constitucional, sí o no? eh, mm, ¿Quién ocupó el puesto de emperador de México? Agustín de Iturbide. Ok, entonces, si Agustín de Iturbide fue emperador, ¿esto será falso o verdadero? eh, yo diría que sería falso. No, es verdadero. Verdadero porque si Agustín de Iturbide se convirtió en emperador de México, entonces este tipo de gobierno tendría que estar relacionado con una monarquía. Y constitucional porque sí, finalmente había un congreso que convocó a que se creara este congreso y que se rigiera con una constitución. Por eso es que fue monarquía constitucional. Aquí debe ser verdadero. Gracias, Donovan. Ayúdanos con la siguiente, por favor. Los federalistas pretendían establecer una monarquía o instaurar el centralismo. Creo que es... Federalista, ajá. Federalista es lo mismo que liberal. Y centralistas tienen una ideología conservadora. Ahora, la pregunta sería, ¿los liberales pretendían establecer una monarquía? Creo que es falso. Sí, es correcto. Esto es falso. Porque si son federalistas, su ideología es liberal y ellos no quieren una monarquía. Al contrario, ellos quieren terminar con la monarquía para poder tener un gobierno de corte republicano. Las demás, pues ya no las contestamos porque ya las habíamos contestado. Estas son las que se nos quedaron pendientes y por eso las estamos revisando. Este ejercicio ya fue concluido. Algunos de ustedes ya lo enviaron. Entonces, hasta aquí vamos. Ese nada más era para poder revisar que ustedes ya tuvieran este ejercicio. Ahora, no tengo audio, no voy a poner video. Voy a compartir mi pantalla para que revisemos el siguiente tema. Regresamos entonces, terminamos la parte de independencia de México y continuamos con otra parte de la historia de nuestro país. Y en este caso, la historia tiene que ver con estos aspectos.
Bien, estamos en los conflictos internacionales. Amy, ¿ustedes están viendo bien la pantalla? ¿Me escuchan bien? Yo sí. Ok, perfecto. Seguimos con los conflictos internacionales. Una vez que México logra su independencia, entonces vamos a ver cómo otros países pues van a aprovechar esta etapa de incertidumbre, de caos, de conflicto en la organización de México como nación. Yo les decía, Iturbide entonces se va a convertir en emperador y el mando del gobierno va a caer en sus manos. Entonces, a partir de este momento vamos a tener un país dividido por diferentes ideologías. Va a estar la ideología conservadora, que son los que apoyan a la monarquía, y los liberales, que serán los que quieren terminar con la monarquía y quieren instaurar un gobierno republicano. Los liberales entonces se van a agrupar, estas personas que tienen ideología liberal van a ser parte de los federalistas en el sentido de que pretenden que nuestro país sea una nación en donde existan estas divisiones territoriales que conocemos como estados, y que estos estados tengan su propio gobierno, que cada uno se gobierne de manera independiente, respetando el poder del presidente. Pero los centralistas ellos tienen una ideología conservadora, a ellos no les interesa tanto la parte de que cada estado tenga un gobernante propio. Es más, a ellos les interesaría mucho que quien gobierne sea un monarca, y si no puede ser un monarca europeo, bueno, pues entonces que el gobierno esté en manos de una persona que tenga todo el poder en sus manos y que gobierne desde el centro del país. Por eso son centralistas. Vamos a este conflicto. En septiembre de 1835, Texas desconoció al gobierno mexicano y el 2 de marzo de 1836 se declaró independiente. En 1845 se anexó a Estados Unidos. Texas, que era un territorio que pertenecía al norte de nuestro país, pues estaba tan lejos del centro del país que pocas veces era visitado por el gobierno o por algún representante del gobierno, o bien que vivieran personas mexicanas en este territorio. La proporción de la población estaba 10-1, es decir, de habitantes de Estados Unidos. Había prácticamente entre 10, 9 eran norteamericanos y 1 era mexicano, estadounidenses estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues era bastante dispareja la población, aunque era un territorio mexicano, la mayor parte de la población era estadounidense. Entonces, bueno, pues se aprovechó también el gobierno norteamericano, aprovechó que el territorio tejano estaba habitado en su mayoría por ciudadanos estadounidenses, y entonces empezaron a realizar una serie de demandas para poder quedarse con este territorio. Primero se van a declarar independientes del territorio mexicano y posteriormente se van a anexar oficialmente a los Estados Unidos. Este va a ser el primer conflicto que vamos a revisar, Texas. 1838. Francia bombardeó Veracruz para demandar el pago de la deuda. Este episodio se conoce como la primera intervención francesa o la Guerra de los Pasteles. Aquí recuerden también que México recién logra su independencia y bueno, pues estaba en bancarrota. Esto quiere decir que tenía que pedir préstamos, bueno, no tenía, sino que pidió préstamos a otros países y uno de estos países fue Francia. Entonces le debía dinero a Francia, también a Inglaterra y también a España, pero pues Francia demandaba el pago de la deuda y pues México no estaba en condiciones de pagar. Así que pues lo que hizo Francia fue invadir el país y entonces en este hecho pues se van a sumar a las demandas del gobierno francés las pérdidas que tuvo un pastelero
durante las revueltas de la Guerra de Independencia. Entonces, pues aquí se le va a conocer con este nombre, de la Guerra de los Pasteles. Pero en realidad nosotros sabemos que fue la primera intervención francesa. Y posteriormente vamos a tener la intervención norteamericana de 1846 a 1848. Aquí se va a concluir con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, según el cual el gobierno mexicano cedía a Estados Unidos los territorios de Nuevo México y Alta California a cambio de 15 millones de dólares. Fíjense, tanto Texas como Nuevo México y Alta California recibieron, el gobierno mexicano recibió un pago en este orden de la separación de Texas, y también recibió un pago por estos territorios. Pero finalmente, pues, se perdió más de la mitad del territorio mexicano. Nuestro país contaba con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Después de que estos territorios, tanto Texas, Nuevo México, Alta California y posteriormente la Mesilla, pues esto son estados grandes de extensión territorial, y entonces pues ahí se va un poco más de la mitad de la extensión territorial de nuestro país. Entonces, aquí tenemos esta intervención norteamericana, también tiene una causa de límites. El gobierno norteamericano señalaba que los límites estaban más al norte, hasta el río Bravo, mientras que el gobierno mexicano señalaba que el límite estaba con el río Nueces. Recuerden que antes pues no había como una barrera o una división, simplemente las divisiones eran naturales, generalmente o eran ríos o eran llanuras, pero no tenían una división territorial como tal. Tenemos entonces la Guerra de Separación de Texas. Aquí vamos a señalar algunas cuestiones que van a ser importantes que ustedes conozcan. Primero, los antecedentes. ¿Por qué Texas se separa de nuestro territorio? El expansionismo estadounidense. Yo les decía, pues había más habitantes de Estados Unidos que habitantes mexicanos. El intento de Poinsett por comprar Texas. Joaquín Poinsett era presidente de nuestro país, de Estados Unidos, en este momento. Por lo tanto, pues le interesaba mucho adueñarse de este territorio porque se habían dado cuenta que era un territorio extenso y era muy favorecedor para el desarrollo de Estados Unidos. Todavía no sabían que había grandes yacimientos petroleros, ¿no? Pero bueno, ya después que los descubrieron, pues mucho más les interesó. El tratado con Estados Unidos para colonizar Texas con pobladores de Florida. En este caso, los pobladores estadounidenses no crean que llegaron y se asentaron nada más porque sí. No, ellos empezaron a colonizar este territorio tejano desde que estaba la Nueva España, ¿no? Desde que existía la Nueva España ya habían solicitado un permiso que les había sido concedido, tenían que pagar impuestos y demás. Es más, hasta les habían señalado que en esta parte de la ley de colonización de 1824, les habían dicho que sí, que podían permanecer en el territorio siempre y cuando, uno, pagaran impuestos, dos, aunque fueran estadounidenses, que trataran de conservar las tradiciones nacionales en la medida de lo posible, incluso que fueran católicos, ¿no? Ese fue un requisito que les incluyeron en el paquete, ¿no? Y los norteamericanos dijeron, sí, cómo no, y entonces, pues ni eran católicos ni nada, pero pues se quedaron nuevamente. La riqueza agrícola del Estado, la lejanía que alentó a los tejanos a la separación y los levantamientos separatistas. Entonces, todos estos elementos fueron detonando la separación. Uno, primero, el deseo de separación de nuestro territorio, y dos, la anexión al territorio estadounidense. Entonces, bueno, pues por eso es que se pudo dar. Las causas, bueno, Texas era uno de los territorios más alejados de nuestro país. Nadie se ocupaba de en México. Entonces, bueno, pues era un territorio abandonado.
¿Cómo llegar a Texas en esta época? Pues imagínense, estamos hablando de principios del siglo XIX y pues no había otro medio de transporte que no fueran los carruajes o los caballos. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes hacer en un carruaje hasta Texas, desde el centro del país a Texas, o en un carruaje? Era prácticamente nadie se iba a Texas de esa manera. Pero bueno, pues las personas, los mexicanos que querían vivir en este territorio, pues era porque vivían en territorios cercanos. Pero desde el centro del país nadie iba a Texas. Las malas comunicaciones, obviamente no había caminos, no había medios de transporte para comunicar a las regiones del norte del país. La falta de noticias de la corona, el comercio con Estados Unidos, la influencia política de Estados Unidos, la necesidad de mantener la esclavitud de los negros. Recuerden que Estados Unidos va a apropiarse de la mayor parte de los territorios que pueda, porque finalmente tiene esta intención, ¿no? De hasta esta política que va a empezar a utilizar la doctrina Monroe, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues considera que América es para los americanos. Y esto tratando de defender a los territorios que habían logrado su independencia de España, y entonces decía, no se preocupen los Estados Unidos, decía, no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar para que los españoles, los ingleses, los franceses no quieran nuevamente atacarlos y dominarlos, nosotros los vamos a defender. Pero obviamente pues su buena voluntad no era tal, sino más bien lo que querían era tener una política intervencionista. La esclavitud durante muchos años en los Estados Unidos pues basaron su crecimiento económico en el trabajo esclavo. Las ideas federalistas, el centralismo de Santa Anna, con la creación de las 7 leyes, la creación de departamentos. Esto quiere decir la división, el cambio de nombre. Antes eran estados y posteriormente cambian el nombre a departamentos. Y la unión de Texas y Coahuila. Entonces, estos elementos, Santa Anna, que en ese momento era presidente de nuestro país, va a estar al frente de estas transiciones y pues le va a tocar, ¿no? Le va a tocar en el caso de la Guerra de Texas, cuando Santa Anna se desplaza hasta Texas para ver qué es lo que está sucediendo, pues lo van a apresar. Y en ese momento, pues le van el gobierno norteamericano que lo ha apresado, le da a elegir, ¿no? O su libertad o lo matan, ¿no? O sea, si acepta su libertad, si elige su libertad, entonces tiene que firmar la renuncia al territorio tejano y entonces va a estar de acuerdo con que Texas se separe de nuestro país. Pero si no quiere aceptarlo, pues entonces lo van a matar. Pues la decisión no era tan difícil, ¿no? Santa Anna decide firmar esta acta de anexión a los Estados Unidos y entonces acepta que Texas forme parte de nuestro vecino del norte. Y entonces la primera declaración de independencia de Texas se firmará en 1835 con estos tratados de Velasco que van a mostrarse como un acta de independencia ya en 1836. Y bueno, pues en estas propuestas se plantea que la Constitución de 1824 pues ya no tendrá vigencia, al menos en el territorio tejano, la independencia total de Texas y la unión de Texas a los Estados Unidos. Esto con los tratados de Velasco que va a firmar Antonio López de Santa Anna. Díganme, por favor, ¿aquí alguna duda con la guerra de separación de Texas? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Ok, No, maestra. vamos bien. Vamos bien, entonces recuerden que este fue uno de los primeros conflictos que tuvo México como nación independiente con Estados Unidos. Posteriormente, no sería el único. Lastimosamente, vamos a ver cómo pues nuestro país va a tener otros conflictos que, por ejemplo, con Estados Unidos, bueno, pues será la guerra entre México
y los Estados Unidos. Las causas, la política expansionista de Estados Unidos. Yo les decía que Estados Unidos tenía como intención en esta doctrina Monroe cuidar de los países de América, cuidar en el sentido de que no quería que los países europeos intervinieran en los países que habían logrado ya su independencia en América. Y entonces, pues lo que hacía era buscar la manera de tener estos tratados, acuerdos comerciales con otros países, Estados Unidos, para crear estos lazos comerciales. Entonces, Estados Unidos estaba muy interesado en este comercio con otros países, no nada más para acrecentar su economía, sino también para influir políticamente en ellos. Entonces, esto va a generar un conflicto político interno en México. La división, recuerden que los centralistas y los federalistas están en constante pugna, están luchando entre ellos. Centralistas, recuerden que ellos son conservadores, federalistas son liberales. Entonces, entre ellos se van a estar desatando diferentes luchas. Y la desunión, el regionalismo en el país, es decir, los habitantes del norte solamente se preocupaban por lo que sucedía en su región, los del centro también, no les importaba lo que pasaba en el norte o en el sureste. Y lo mismo en el sureste, pues entonces, si las otras regiones se estaban desarrollando o no, eso era algo que no les interesaba tanto. Entonces, así estaba la situación de nuestro país cuando Estados Unidos decide invadir nuestro país. La primera, la separación de Texas, no es que Estados Unidos haya invadido a nuestro país, es que Texas se declara independiente y entonces el gobierno norteamericano va a apoyar a los ciudadanos norteamericanos que viven en Texas para que se separen. Obviamente, esto presionado por el gobierno de Estados Unidos, pero no va a haber como tal una intervención. Donde hay una intervención ya militar es aquí, en esta guerra de México contra Estados Unidos, ¿no? Y entonces las consecuencias de esta guerra van a ser precisamente la pérdida de la mitad del territorio nacional. Aquí, bueno, después de esta pérdida se va a intentar fomentar la unión, el sentido de identidad nacional. Recuerden que una de las batallas más célebres de esta guerra, pues será la del castillo de Chapultepec, la de los niños héroes. Entonces, bueno, pues apelando al sentimiento de unidad nacional y demás, pues se piensa que quienes murieron en estas batallas para defender nuestro territorio, pues ellos tienen que darnos esta confianza y esta ganas de sentirnos orgullosos de que hay un ejército que está defendiendo nuestro país y nuestra unidad nacional. Entonces, esto es nacionalismo. Y finalmente, pues la pérdida de las vidas, murieron muchas personas y también, pues, recursos se invirtieron en las guerras, siempre se invierten muchos recursos y las vidas humanas que se van a perder, pero también en una guerra, pues hay devastación, ¿no? Aparte de muertes, hay destrucción y esto, pues, sucede precisamente con esta intervención norteamericana. El tratado que se firma con esta intervención norteamericana será el Tratado de Guadalupe Hidalgo, así se llamó. Y México, al no tener opción, va a ceder sus territorios oficialmente a Estados Unidos el 2 de febrero de 1848. Aquí vemos entonces los territorios que se perdieron. Aquí ya está Texas, que este fue el territorio que se perdió cuando se separaron del territorio mexicano. Esta parte de verde, color verde, va a ser el siguiente territorio que se van a adjudicar los estadounidenses con esta intervención norteamericana y posteriormente este territorio que está aquí, también que se llama La Mesilla, también va a formar parte del territorio norteamericano. Entonces, si se dan cuenta, todo este territorio, el que está aquí sombreado con color verde y rosa y más oscurito, más
esta parte aquí ya no se alcanza a ver, pero algunas regiones de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, que formaban parte también del territorio mexicano. Entonces, por eso es que el territorio mexicano era muy extenso y pues la importancia de mantenerlo, ¿no? De mantener este territorio para que se convirtiera en un territorio próspero. Pero pues no fue posible por los diferentes movimientos, las diferentes intervenciones que existieron. Entonces, recuerden, estas influencias o estos movimientos que vinieron a quitarle no solamente el territorio, sino a generar conflictos internacionales, será la Guerra de Texas. En el segundo caso será la Guerra de los Pasteles con Francia, Guerra de Texas con Estados Unidos, Guerra de los Pasteles con Francia y la intervención norteamericana con Estados Unidos. Entonces, aquí vamos viendo cómo Estados Unidos se está convirtiendo en un país que, aparte de ser nuestro vecino, pues está adueñando de no solamente el territorio, sino está interviniendo en la política de nuestro país. Posteriormente, díganme por favor, intervención norteamericana. ¿Queda claro en qué consistió, cómo se desarrolló y cuáles fueron las consecuencias? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, cualquier duda, pregúntenme por favor. Terminamos intervenciones, conflictos internacionales. Vamos a ver qué pasaba entonces ya después de estos conflictos internacionales y de las invasiones y qué pasaba en el país, quién estaba gobernando y cómo es que... ok, no te preocupes, Alex, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo es que el gobierno nacional, qué estaba haciendo ante estas situaciones? Vamos a ver qué se están gestando estas reformas. Reformas liberales. La primera constitución que se va a crear en nuestro país va a ser la de 1824. Y en la Constitución de 1824 se va a establecer que México va a asumir va a asumir la forma de gobierno de República Federal. Estamos hablando que después del gobierno de Iturbide, de esta monarquía constitucional de Iturbide, se van a convocar a elecciones porque a Iturbide pues lo van a sacar del poder, no del ancho como gobernante, ¿no? Porque además quiso ser emperador, entonces pues no era el perfil que estábamos buscando. Así que no va a durar ni un año en el poder y lo que sí va a hacer pues es conservar el poder para él, ¿no? Va a destituir al Congreso, va a subir los impuestos y por eso es que la población está muy descontenta. Lo van a correr de sus funciones y después pues se tiene que convocar a elecciones. Nuevamente el Congreso se tiene que volver a constituir y el Congreso va a convocar a elecciones. Entonces el primer presidente electo de nuestro país ¿será quién? Díganme. Primer presidente electo de nuestro país. Después de Iturbide, ¿quién fue? Guadalupe Victoria. Así es, Guadalupe Victoria. Y entonces, después de que Iturbide deja el poder, Guadalupe Victoria va a asumir la presidencia, que va a ser el único presidente que va a ocupar su cargo completito. No lo van a destituir, no lo van a correr, no lo van a matar, no. Él va a terminar su periodo sin tantos cambios. Entonces, después de la Constitución de 1824, empiezan a darse algunas transformaciones. Para ello,
vamos a ver cómo ya en el plan de Ayutla, en 1854, se va a desconocer a Antonio López de Santa Anna y a todos los funcionarios. Después de la mala publicidad que tuvo Santa Anna, porque pues le tocó estar en la guerra de Texas, en la pérdida de Texas, le tocó estar firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la pérdida de territorio, pues la verdad es que ya no era tan apreciado, ¿no? Antonio López de Santa Anna. Él fue 11 veces presidente de nuestro país. Va a ser el personaje que mayor número de veces ocupó la presidencia. En algunos casos por los conservadores, en otro caso por los liberales, pero él iba a estar cambiando de partido según le conviniera. Es así que ocupó la presidencia en 11 ocasiones. Y entonces, bueno, se va a desconocer con este plan de Ayutla, ya no quieren que Santa Anna tenga ninguna intervención, lo van a desconocer. Pero también todo aquel que se opusiera a este plan sería tratado como enemigo nacional. Y se está convocando la formación de un Congreso Constituyente. Recuerden que cuando quieren, esta clase política, los funcionarios políticos quieren hacer un cambio, quieren que haya un nuevo presidente, quieren cambiar el estado de las cosas, bueno, pues tienen que convocar primero al Congreso, porque el Congreso, que es donde están los diputados y los senadores, son los que tienen que llevar a cabo todo este proceso electoral, porque estamos hablando de una república, para que se convoquen a elecciones. Después de esto, ocurrirá en esta primera parte, recuerden 1824, la primera constitución oficial del México independiente. 1857 va a ser el siguiente cambio en la Constitución. Para este periodo estamos ya en las puertas de la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, que fue de 1858 a 1861. Aquí en la Constitución del 57, bueno, pues se van a contemplar todos estos cambios que están haciendo los liberales. La guerra de reforma va a ser una guerra liberal. Las leyes de reforma que van a ser producto de esta guerra de reforma son leyes liberales. Y entonces la Constitución de 1857 va a tener estos cambios. Yo les decía que en la Constitución de 1824 se pugnaba que la religión del Estado fuera la católica. Todos eran católicos. Por eso cuando los ciudadanos norteamericanos van a Texas y piden nuevamente como que les amplíen el permiso para vivir, les dicen, sí, no se preocupen, nada más que acuérdense que aquí todos somos católicos y ustedes también tienen que ser católicos. Y ellos, sí, claro, ¿no? Entonces, en esta primera Constitución del 24, ahí están diferentes planteamientos que van a cambiar en el 57. Aquí, en el 57, se establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. En la Constitución del 24 no se prohibía la esclavitud, por eso es que en algunos estados, por ejemplo, Texas, existía esta forma de relación de esclavitud. La enseñanza en México es libre. Benito Juárez va a crear una ley precisamente que tiene que ver con una ley de educación, que tiene que ver con la educación laica, gratuita y obligatoria. Entonces, a partir de la Constitución del 57 se va a establecer estas características de la educación. En México hay libertad de expresión, de organización y de trabajo. Quedan prohibidos los castigos corporales y todo trabajo será remunerado. Estos son algunos puntos que se van a incluir en la Constitución del 24, pero pues que van a estar ya dispuestos en la Constitución de 1857. Después de la Guerra de Reforma, vamos a ver que en estos cambios que vamos a estar viendo, las reformas de 1861, después de esta Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, quienes se va a ver más afectado, el grupo que se va a ver más afectado, va a ser la iglesia, el clero.
Entonces, a ellos les pega mucho estas leyes de reforma porque les van a quitar sus propiedades, les van a quitar la oportunidad de recibir dinero por las actividades que realizaban. Antes de las leyes de reforma, la única institución que podía casar a las personas o darles un acta de nacimiento o testificar que alguien había muerto o realizar cualquiera de estas actividades era la iglesia. Y la iglesia cobraba por todas estas actividades. El diezmo, por ejemplo, ¿no? Que es el 10% de lo que ganaban las personas en un año, era obligatorio. No era de que a ver quién quiere pagar el diezmo, ¿no? Era obligatorio. Por eso es que la iglesia era tan rica. Estoy hablando de la iglesia católica. Por eso es que era tan rica, porque recibía mucho dinero de los feligreses. Entonces, las reformas, las leyes de reforma, le van a quitar estos privilegios a la iglesia, porque les van a quitar, por ejemplo, se va a instituir el registro civil. Y entonces ahora hay un organismo, una institución que se llama registro civil por parte del Estado, que es el que va a otorgar un acta de nacimiento oficial que dice usted se llama tal y nació en tal lugar y sus padres son tal y aquí está. Si usted lo quiere bautizar y la iglesia le dan su fe de bautismo, qué padre, pero aquí la que cuenta, la que vale es este papelito, ¿no? El que está otorgando el registro civil. Lo mismo pasaba con los matrimonios, lo mismo pasó con las defunciones, lo mismo pasó con los cementerios. La iglesia también tenía los cementerios, entonces si alguien moría, pues tenía que pagarle a la iglesia por no solamente el acta de que la persona había muerto de defunción, sino también la iglesia tenía a su cargo los cementerios y también pues había que pagar por el lugar donde enterraban a los muertos. Entonces pues la iglesia era dueña de casi todo. Y la constitución de 1857 va a tener todos estos cambios. En este caso, las propiedades de la iglesia van a ser parte ya de la nación, se les va a quitar a la iglesia las propiedades, los matrimonios y defunciones solamente podían ser reconocidos por el registro civil y el gobierno también iba a administrar hospitales, cementerios, sin que la iglesia tuviera algún control. Además, se incluye en estas reformas la libertad de culto, es decir, la libertad de religión, que los ciudadanos mexicanos podían elegir la religión que quisieran, no tenían que ser obligatoriamente católicos y podían elegir su religión. Fíjense nada más qué impacto tan grande tuvieron las leyes de reforma en este sentido, porque pues la iglesia se va a ver muy afectada con todos estos cambios. En las leyes de reforma, Comonfort no aplica la Constitución de 1857 porque no quiere, Ignacio Comonfort era presidente en ese momento y no quiere un conflicto social. Félix María Zuloaga se va a rebelar contra la Constitución y Comonfort intenta negociar, pero fracasa y deja la presidencia. Entonces, recuerden que cuando quien es el presidente se ausenta por cualquier motivo, porque muere, porque se tiene que ir, por lo que fuera, entonces, quien ocupaba la presidencia en ese momento era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese cargo lo ocupaba en ese momento Benito Juárez. Por eso es que Benito Juárez llega a la presidencia. Va a llegar porque Comonfort va a tener que dejar la presidencia, Ignacio Comonfort. Entonces, bueno, pues no le va a quedar más remedio que ocupar la presidencia. Benito Juárez no fue electo presidente en su primer mandato. Será hasta el segundo mandato cuando va a ser presidente electo. Pero en este primer mandato de las leyes de reforma no fue un presidente electo, más bien era un presidente de facto, le toca.
Recuerden entonces Guerra de Reforma, Guerra de los 3 años, 1858, 1861. Aquí los bandos que se enfrentaban eran liberales y conservadores. En esta primera etapa de las leyes de reforma van a ganar los conservadores. Y entonces Benito Juárez, que él era el presidente de la nación, se tiene que trasladar a Guanajuato y posteriormente a Veracruz. Donde está el presidente, está la presidencia. Entonces, cuando el presidente se traslada la presidencia. Entonces, pues si está en la Ciudad de México, la presidencia de la nación está en la Ciudad de México. Pero si se va a Guanajuato, está en Guanajuato. Si se va a Veracruz, está en Veracruz. Y entonces, en este momento es cuando va a promulgar las leyes de reforma. Liberales y conservadores están luchando y están buscando apoyo en el extranjero. Estas van a ser las leyes de reforma que van a tener más impacto. La Ley Juárez, elaborada por Benito Juárez en 1855. Y entonces Juárez decía que todos somos iguales ante la ley y suprime los privilegios del clero y el ejército. Ley Juárez. Ley Lerdo, elaborada por Miguel Lerdo de Tejada, 1856. Esta ley va a obligar a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los tenían rentados. Los bienes de la iglesia se conocían como bienes en manos muertas, porque no se trabajaban, es decir, ellos tenían tierras, ellos tenían casas, eran dueños de los conventos, eran dueños de muchas propiedades, pero muchas veces ni las ocupaban. Entonces, decían que tenían esta cualidad, ¿no? La iglesia, de tener estos bienes y no ocuparlos. Bueno, pues estas leyes de reforma se los iban a quitar. La ley Iglesias, elaborada por José María Iglesias en 1857. Y entonces aquí se regulaba el cobro de los derechos parroquiales. Es decir, nacimientos, defunciones, matrimonios, todo eso que antes tenía el control la iglesia, con las leyes de reforma se les va a quitar. Y posteriormente, bueno, pues ya las siguientes leyes de reforma que tienen que ver con la nacionalización de bienes eclesiásticos en 1859, la ley del matrimonio civil en el mismo año, la ley del registro civil también en el mismo año, la secularización de los cementerios. Esto quiere decir que los cementerios ahora los va a organizar, van a estar dentro de el Estado. El Estado es el que va a tomar el control de los cementerios. La libertad de cultos en 1860, es decir, que la población puede elegir la religión que más le favorezca. También los hospitales y beneficencias van a ser ahora dirigidos por el Estado. Y la extinción de comunidades religiosas, es decir, les van a pedir que los conventos y que lo que no esté ocupado en realidad por parte de los miembros de la iglesia, se los van a quitar y dicen, bueno, pues ahí donde haya monjitas o donde estudien los sacerdotes, bueno, pues se los dejamos, pero todo lo demás se los vamos a quitar porque no tiene caso que ustedes lo tengan. Entonces, así se van a dar estas transformaciones en la historia de nuestro país, desde los conflictos internacionales con la separación de Texas, con la guerra de los pasteles, con la intervención norteamericana, con la guerra de Texas, con la guerra entre México y Estados Unidos, la intervención o invasión norteamericana y la pérdida de más de la mitad del territorio, con las reformas liberales y la guerra de reforma, con las leyes de reforma y cómo es que nuestro país entonces se está convirtiendo en un país que va a estar gobernado por los liberales. Hasta aquí díganme por favor alguna duda, pregunta, aclaración. No, ok.
Bien, voy a compartir el ejercicio, voy a poner el link en el chat para que vayamos contestando este ejercicio. Listo, ya les puse el link. Díganme por favor si ya lo vieron. Y yo voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos a contestar este ejercicio. ¿Ya pudieron abrir este ejercicio ustedes, chicos? Yo ya, maestra. Perfecto. Bien, voy a compartir mi pantalla para que también ustedes vayan contestando. Y este ejercicio, aquí está, guerra con Estados Unidos. Y en este videíto, déjenme ver, se me hace que me va a pedir que cuando comparta, creo que no le puse lo del audio, no voy a dejar de compartir para poner el audio, si no me van a decir que no se escucha. Espérenme tantito. Se me olvidó que este sí tenía videíto. Ahí voy. ¿Dónde estás, audio? Aquí estás. Listo, ejercicio. Con lo que vamos a iniciar será con el video. Les voy a pedir que pongan mucha atención porque con lo del video más con lo que hemos revisado vamos a contestar este ejercicio. Un vecino en expansión, la separación de Texas. Al iniciar la década de 1830, la situación de Texas era preocupante. Año con año cruzaban la frontera miles de estadounidenses que se instalaban de forma ilegal en aquel territorio sin que el gobierno pudiera impedirlo. Los colonos desafiaban las leyes de la República y a las autoridades mexicanas, y muchos de ellos deseaban separar a Texas de México. A finales de 1835, el Congreso decidió convertir al país en una república centralista. Esto causó descontento en algunos estados y sirvió de pretexto a los colonos tejanos para consumar su propósito. Así que se declararon independientes, argumentando que ellos habían jurado la Constitución Federal de 1824 y no estaban obligados a ser parte de un país que había cambiado su forma de gobierno. A principios del año siguiente, el entonces presidente de México, Antonio López de Santa Anna, marchó al frente del ejército hacia Texas con la intención de someter a los colonos rebeldes. Tras algunos triunfos, como la toma del fuerte de El Álamo, fue derrotado y capturado en la batalla de San Jacinto, en abril de 1836. Mientras estaba prisionero, firmó un acuerdo en el que aceptaba la independencia de Texas y ordenó la retirada de las tropas mexicanas. El Congreso se negó a aceptar este convenio y consideró que Texas continuaba siendo parte del país. El gobierno mexicano no tenía recursos para financiar una nueva campaña militar contra los separatistas. Finalmente, los tejanos declararon su independencia y formaron una república. Pero en 1845, Texas terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos, lo cual generó un conflicto entre ambos países. La guerra con Estados Unidos. Una vez que Texas se incorporó a Estados Unidos, este país buscó extender sus dominios hasta las costas del Pacífico. Para conseguirlo, propuso a México la compra de Nuevo México y California, pero el gobierno se negó a vender esos territorios.
Ante esto, el gobierno estadounidense planeó conseguirlos militarmente. A pesar de esta amenaza, los grupos políticos mexicanos no suspendieron sus disputas. Por el contrario, siguieron enfrentados entre sí. En tales circunstancias resultaba muy difícil afrontar con éxito a un enemigo mejor preparado para la guerra. Los primeros enfrentamientos se produjeron en abril de 1846, en la frontera entre Texas y Tamaulipas. En mayo, Estados Unidos le declaró la guerra a México. Durante los meses siguientes, los soldados estadounidenses invadieron nuestro país por dos frentes. Unos atacaron Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mientras que otros avanzaron hacia Nuevo México y California. En septiembre del mismo año tuvo lugar una reñida batalla en Monterrey y en febrero de 1847 se libró otro enfrentamiento de grandes proporciones en un paraje llamado La Angostura, cerca de Saltillo, Coahuila. El gobierno de Estados Unidos envió otra fuerza a atacar Veracruz. Sus barcos de guerra sometieron al puerto a un intenso bombardeo. Marinos y soldados mexicanos defendieron la ciudad, pero debieron rendirse ante la superioridad enemiga. Las tropas estadounidenses avanzaron hacia el centro del país y en agosto de 1847 llegaron al Valle de México y emprendieron el ataque contra la capital de la República. En los alrededores de la Ciudad de México, en Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, se libraron batallas en las que fue derrotado el ejército mexicano. Finalmente, el 14 de septiembre, el ejército invasor izó su bandera en Palacio Nacional y permaneció en la ciudad hasta mediados del siguiente año. A lo largo de varios meses, algunos representantes mexicanos negociaron con un enviado estadounidense para acordar los términos de la paz. Además de Nuevo México y California, Estados Unidos quería apoderarse de la península de Baja California y partes de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, pero los negociadores mexicanos se opusieron. En febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México aceptó la pérdida de Nuevo México y California. Estados Unidos se comprometió a pagar una compensación de 15 millones de pesos. La derrota militar, la muerte de miles de soldados y la pérdida de la mitad de su territorio representaron un gran golpe para México. Durante los años siguientes, el país vivió una etapa de gran desilusión y caos político. Un dato interesante. Entre los soldados que defendieron el castillo de Chapultepec había estudiantes, o sea, cadetes, del colegio militar. Algunos de estos jóvenes murieron en combate. Su recuerdo se ha mantenido al paso del tiempo, pues ahora los conocemos como los niños héroes de Chapultepec. Bien, termina el video y vamos a contestar las preguntas que aparecen en este ejercicio. Entonces, vamos uniendo las preguntas con la respuesta correcta. Marianita, ¿nos ayudas, por favor, con la primera? Sí, maestra. La número 1. Gracias. Dice, en su afán expansionista, ¿qué territorios le pidió Estados Unidos a México que le vendiera? Nuevo México, California. Entonces, aquí recuerden que está el lapicito, eso quiere decir que unimos Nuevo México y California. Bueno, ahí está. Dije, bueno, si se deja, sí se dejó. Nuevo México y California es la respuesta correcta en esta parte del afán expansionista. Estados Unidos, entonces quería que le vendieran Nuevo México y California. Gracias. Amy, ¿nos ayudas con la número 2, por favor? No sé si Amy fue quien me mandó el mensajito de que tenía problemas con su internet, que hasta lo vi y le dije, no te preocupes. No, nos vale. Amy, no sé si me escuches. Sara, dinos, esta número 2, ¿cuál será la respuesta correcta? Dice
¿Qué hizo Texas en 1845 que desencadenó la guerra entre México y Estados Unidos? Reclamó que su límite era hasta el río Bravo. Muy bien, y entonces esta causa podríamos decir, bueno, pues es territorial, el gobierno norteamericano estaba buscando aumentar porque el río Nueces está más al norte del territorio y el río Bravo está más al sur, pues el gobierno norteamericano dijo, claro que el límite es el río Bravo. Gracias. Por favor, Donovan, ¿nos ayudas con la siguiente? Número de ejércitos, Donovan. Natanael, ¿nos ayudas con esta? Número de ejércitos. Cuatro ejércitos. Ok, número de ejércitos que mandó Estados Unidos para atacar a México, 4. Gracias. Kemich, nos dices por favor la respuesta de la siguiente. Ayúdanos a leerla y nos das la respuesta, por favor. Algunas de las batallas de la guerra entre México y Estados Unidos. Permítame. Aquí tienes esta y esta. Como no entendí bien la pregunta. Ah, ok. Alguna de las batallas que se suscitaron o que se dieron entre México y Estados Unidos. ¿Cómo se llamaron estas batallas? Okay. Fue Angostura. Aquí está. Ajá. Padierma y Churubusco. Muy bien, Padierna. Ok. Padierna. Angostura, okay. Padierna y Churubusco. Muy bien. Muchísimas gracias. Dani. Última batalla de esta guerra, ¿cuál fue? En Chapultepec. Así es, la última batalla fue la batalla de Chapultepec, donde murieron los niños héroes. Muchísimas gracias. Uriel, ayúdanos con la siguiente, por favor. Dice, el nombre del tratado con el que se puso fin a esta guerra sería el... a ver. Te queda esta, nada más. Yo diría que sería la de Guadalupe Hidalgo. Es correcto. El tratado con el que se puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Gracias. Alexa, la última, por favor. Alex, ayúdanos con la última, por favor. Literal sería la última respuesta que queda. Ajá. Ayúdanos a leerlas, por favor. Dice, ¿qué se dio México al firmar el Tratado de Paz? Nuevo México, California y Texas. Ok, ahí está la respuesta. Entonces, todos por favor están colocando las respuestas correctas para que terminando de hacer el ejercicio lo envíen corregido. Gracias. Alban, aquí están dos territorios de México. Habrá que colocar después del tratado y antes del tratado. ¿Cómo quedaría cada imagen? Ah, pues el de
De la izquierda es antes del tratado y de la derecha después del tratado. Ok, aquí está el territorio mexicano antes del tratado, es correcto. De Guadalupe Hidalgo, acuérdense. Y México, el territorio después de la pérdida de estos territorios, así queda. Arrastramos estas. Muchas gracias, Alban. Y continuamos. Kemich, vamos a escribir el número según corresponda a la característica de cada ejército. El número 1 es para ejército mexicano y el número 2 es para ejército estadounidense. Kemich, léenos la primera que aparece aquí en la pantalla y dinos qué le ponemos, 1 o 2. Armamento moderno y en buen estado. ¿Es el número 2? Ok, y entonces aquí, fíjense, ustedes tienen que colocar el número. Es correcto, Kemich. Gracias. Dani, ¿qué ponemos aquí debajo de este número 2 que ya nos dijo Kemich? Los hombres. Ejército mexicano. ¿Pero qué dice? Léenos, por favor. Los hombres de la tropa eran obligados a enlistarse. La 1. Ok, y aquí vamos a poner correcto el número 1. Muchísimas gracias. Alex, ¿qué vamos a poner aquí? Léenos, por favor, y dinos qué número ponemos. Los generales y oficiales tenían conocimientos de estrategia de guerra. ¿Qué número ponemos? 3, ¿1 lo o único que 2? falta. Oye, pero 1, no, nada más tenemos que poner 1 o 2. O es ejército mexicano con el 1 o es ejército estadounidense con el 2. Es 2. Ok, bien. Aquí le ponemos el 2. Gracias. Siguiente, Alban, por favor. Aquí, ¿qué ponemos en las tropas? Ayúdanos a leer, por favor. Tropas entrenadas que recibían un salario. Ok, Armamento 1 o escaso. 2. No, nada más aquí. O ponemos 1 o ponemos 2. 2. 2, bien. Aquí colocamos el número 2. Gracias. Marianita, ayúdanos a leer y dinos qué número ponemos aquí. Dice armamento escaso y en mal estado. 1, lamentablemente. Ok, lamentablemente dice, pues ahí ni hay que pensarle. Es el número 1, ejército mexicano. Gracias. Amy, ayúdanos a leer y dinos qué número le ponemos ahí. Sara, ayúdanos a leer y dinos qué número le ponemos ahí. Dice, muchos oficiales y generales carecían de preparación suficiente. Es el 1 o 2. 1. 1. Así como dice Marianita, lamentablemente es el 1. Sí, entonces el armamento moderno en buen estado pues era del ejército estadounidense, los hombres de la tropa eran obligados a enlistarse acá en el 1 porque pues no era un ejército profesional, los generales y oficiales tenían conocimientos de estrategia de guerra, pues sí, los estadounidenses, y las tropas estaban entrenadas y recibían un salario, pues el ejército estadounidense. Con armamento escaso y en mal estado el ejército mexicano y muchos oficiales y generales carecían de preparación suficiente el ejército mexicano, lamentablemente. Amy, dinos por favor de los nombres que aparecen aquí, ¿cuáles son los nombres de los niños héroes? Tú dime y yo le voy marcando. Donovan, ayúdanos con los nombres de los niños héroes. No me lo sé muy bien, maestra. A ver, pues tú dinos de los que ves aquí, ¿cuáles te acuerdas? Hay 2 columnas, ¿cuáles? ¿Cuáles son los nombres de los niños héroes?
No, no sé, maestra, no me acuerdo. Ni uno te acuerdas, no puede ser. Juan Escutia. Ahí está uno. A ver, ya me dijeron. Juan es donde andas, Juan Escutia. Ajá, ¿quién más? Vicente Fox, ¿no? No. No. No, ese no, ya, ese sí no. Rafa Márquez, No. no, tampoco. Juan Fernández, ¿quién sabe? Nada más de uno se acuerda, no me digan. Es No, Juan de la maestra, Barrera. la verdad, yo no me acuerdo. Ajá, de aquí está. Fernando Montes de Oca, creo que también. Fernando Montes de Oca, ajá. ¿Quién más, perdón? Francisco Me Márquez. acuerdo. Francisco Márquez, ajá. ¿Quién más? Todavía nos faltan dos. Agustín Melgar. Así es, nos falta uno. Ya, Rafa Márquez. No, no, no es cierto. Nos falta uno. Luis Álvarez. No. Vicente Suárez. Ahí está, Vicente Suárez. Ya tenemos entonces a los niños héroes. Ya, no se les vayan a olvidar, por favor, porque es un, fíjense, independientemente de que les pregunten o no en el examen, pues sí es importante recordar el dato. Es un dato que es interesante recordar. Los nombres de los niños héroes: Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Francisco Márquez, que todos ellos eran cadetes que estudiaban en el heroico colegio militar. Es más, ellos ya estaban francos, ya habían salido ese día de la batalla de Chapultepec. Ellos ya se iban para su casa cuando llegó el ejército norteamericano y que se regresan. Dijeron, no, pues tenemos que defender a nuestro país, y se regresaron y murieron. Vamos con el crucigrama. Este crucigrama, váyanlo por favor contestando. Aquí en los espacios ustedes pueden ir colocando las respuestas. Entonces, cuando tengan las respuestas, me van diciendo para que yo vaya colocando la información que ustedes consideren es la respuesta correcta. Aquí, la número 1. Continuaron llegando a vivir a Texas durante el México independiente, tenían sus propias costumbres, su idioma y no acataban las leyes mexicanas. Aquí, en este espacio, es donde ustedes tienen que contestar. Fue hecho prisionero por los tejanos y para obtener su libertad firmó en 1836 un tratado en el que reconocía la independencia de Texas. Fíjense, aquí no está dividido por horizontal y vertical, nada más aparece el número. Entonces aquí está el número 2, aquí van contestando. El 3, territorio que solicitó su incorporación a los Estados Unidos en 1845, aquí lo van a poner. El 4, año en que dio principio oficialmente la guerra con Estados Unidos, en este espacio. El 5, batalla en la que Santa Anna se enfrentó al ejército invasor para frenar su avance, aquí está. Y el 6, año en el que el ejército de Estados Unidos ya había ocupado Nuevo México y la Alta California, aquí está. ¿Quién ya tiene alguna respuesta? Díganme, para empezar a escribir. La 3 es Texas. Acá, ay, miren, rapidito dijo la 3, yo antes de que agarren Texas. Es la más fácil. Sí, permítanme, yo tengo la respuesta. Esta es Texas, es correcto. ¿Quién más? ¿Quién más ya tiene otra fácil? La 3 ya no, esta ya quedó, es Texas. La 2 también es fácil, ¿cómo de que no? Santa Ana. Sí, claro que sí, Natanael. Aquí esta también es fácil.
Aquí hay un truco. Ana es con doble N, ¿eh? Su apellido es con doble N. Santa Ana. Antonio López de Santa Ana. ¿Quién más? ¿Quién más ya tiene otra respuesta? La 1, no es cierto, la 2 y la 3 ya están. La 1 es fácil. Nada más que está larguita. Pero es fácil. ¿Estados Unidos? No, aquí. Es más, aquí hay una separación, ¿eh? Por eso está aquí negrito, porque son 2 palabras. Yo les diría a mis alumnos si estuviéramos en clase, 5 décimas extras, hay que conteste correctamente. Porque sí las amerita. Piénsenle, ¿cuál puede ser la 1? ¿Quiénes continuaron llegando a vivir a Texas durante el México independiente? Y tenían sus propias... Ajá, pero ¿cuál fue la primera palabra que dijiste? Sí, estadounidenses es acá, pero acá, la primera... Aquí sí, mira, sí nos queda. Es... no. Estadounidense. Bueno, es estadounidenses. Bueno, ahí tendría que ser estadounidenses, ¿eh? Aquí, bueno, sí es estadounidenses, nada más que aquí les falló, yo creo que por acomodo tendrían que haber ocupado esta otra palabra, pero es estadounidenses. Pero aquí, la primera palabra, ¿qué será? Cuando una persona llega a vivir a un lugar... Colonizador. Así es, colonos. Muy bien, es colonos. Muy bien, Álvaro. Colonos. Esta palabra tendría que ser colonos. Colonos estadounidenses. ¿No? Aquí les faltó un espacio, pero debe ser colonos estadounidenses. Ok, ya tenemos la 1, ya tenemos la 2, ya tenemos la 3, nos falta la 4, la 5 y la 6. ¿Cuál? ¿Qué ponemos? En la 4, en la 5 y en la 6. ¿4, 5 y 6? ¿Qué, Mitch? ¿Ya tienes las respuestas de la 4, la 5 y la 6? ¿O alguna? Y si no, en lo que terminan este crucigrama, vámonos a falso y verdadero, que está más rápido. Kemich, México perdió las batallas de La Angostura, Cerro Gordo, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec contra Estados Unidos. ¿Esto es falso o verdadero? ¿Verdadero? Sí. Esto es correcto, verdadero. Amy, desde la época colonial, algunos norteamericanos se instalaron en Texas y adoptaron costumbres mexicanas.
Alexa, ¿esto será falso o verdadero? La número 2. Sí se instalaron, pero no adoptaron las costumbres. Ok, sí. En este caso es falso. Marianita, en la defensa del castillo de Chapultepec murieron los niños héroes el 13 de septiembre de 1847. ¿Qué verdadero? Sí, dice Marianita, creo que sí se murieron. No, es que no sabía si estaban poniendo otra fecha o no. No, es esta, 13 de septiembre del 47, murieron los niños héroes. ¿Qué, Michelle? México reconoce el 2 de febrero de 1848 la pérdida de parte de su territorio con la aceptación del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Creo que es falso. No, es verdadero. ¿Verdadero? Ah, ok. Sí. Natanael, Texas se anexó a Estados Unidos en 1845. ¿Qué será, Natanael? ¿Verdadero? Verdadero, es correcto. Ahí Ah, está. del crucigrama a las 6, entonces es 1845. Ok. Las 6, entonces, 1848. Ay, esperen, es que le estoy poniendo. 45. Ahí está, 1845. Ahí voy. Es que lo puse todo junto. Listo. Ya tenemos, nos falta las 4 y las 5. Creo que la 4 es 1848. Así es. Ahí está. Y entonces la número 5, ¿cuál será? ¿Puedo leer otra vez lo de arriba? A ver, batalla en la que Santa Anna se enfrentó al ejército invasor para frenar su avance. Es la número 5. ¿Cuál creen que sea? Eso sí no me acuerdo. Eso sí, de plano no, dice. ¿Quién sí se acuerda? Las batallas en las que participó Santa Anna, ¿cuáles fueron? ¿Ya no se acuerdan? La verdad, no. Ok. Esta, la batalla de la Angostura, también se conoce como la batalla de Buenavista. O batalla de la Angostura. Ahí está. Terminamos entonces todo este ejercicio. Envíen sus resultados. Ya vimos video, ya contestamos, ya están aquí los resultados. Ya solamente hay que enviar los resultados, por favor, al grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración hasta aquí? Díganme, por favor. Voy a dejar de compartir.
Ya tienen el link, lo voy a poner de todas maneras en el grupo de WhatsApp y también les voy a subir la presentación. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? No. Ok. Bueno, pues entonces yo los veo el viernes. Un gusto trabajar con ustedes y verlos. Cuídense mucho. Luego, maestra. Excelente inicio de Adiós, semana. maestra. Bye.